ir presentando a nuestro ponente del día de hoy. Bienvenidos a la sesión del mes de julio del capítulo Sinaloa de la Sociedad de Endocrinología, tanto de adultos como pediátrica. Ya llegamos a la mitad del año. Después de esta sesión nos toca descansar en el mes de agosto. Y así que para cerrar la mitad de año, qué mejor que nuestro ponente, un gran amigo y compañero que también fue mi guía durante un tiempo, el doctor Vladimir González López. Él realizó su licenciatura en medicina y la residencia de pediatría en su país de origen, en Colombia, y fue mi compañero en el Instituto Nacional de Pediatría en endocrinología pediátrica, fue mi R+, como decimos. Actualmente él trabaja en la Secretaría de Salud de Bogotá, en el Hospital de Misericordia y en el Centro de Investigación Clínica Uniendo. Y hace poco, pues hizo una revisión, más que nada publicó este artículo de este tema del cual nos va a hablar, muy interesante, que es diagnóstico y tratamiento, perdón, y seguimiento en pacientes con hipofosfatasia. Entonces, te cedo la palabra, Vladimir. Voy a cerrar mi cámara y mi micrófono y es todo tuyo. Vale. Muy buenas noches para todos. Un placer estar con ustedes. Tal como lo mencionó Lluvia, yo hice mi fellowship en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Pediatría. Entonces, cada vez que tengo la oportunidad de compartir con personas de México, para mí es un gusto, es un placer enorme. Es mi segundo hogar. Yo trato de viajar por lo menos una vez al año para seguir compartiendo y estrechando esos lazos con México. Les voy a compartir mi pantalla y les voy a pedir que me confirmen en el momento en el que puedan ver mi presentación. Ah, ¿La pueden ver ahí? Sí, sí se ve. Vale, perfecto. Creo que voy a mover esto un poco para que no interfiera. Y entonces les comentaba hace un momento, Lluvia, que vamos a hablar acerca de un artículo que publicamos en un consenso internacional. Esta iniciativa la tuvimos aquí en Colombia con el grupo de especialistas en pediatría, donde habíamos nefrólogos pediatras, reumatólogos pediatras, ortopedistas pediatras, radiólogos, endocrinólogos, e invitamos también a nuestras contrapartes de adultos porque es una enfermedad que afecta todo el espectro de la vida. Después nos dimos cuenta que a nivel mundial, como en cualquier otra enfermedad huérfana, la literatura era muy escasa y encontrábamos que no habían realmente unos lineamientos acerca de esta enfermedad en el mundo y decidimos ampliar el grupo de trabajo y trabajamos con personas de México, con personas de Argentina, de Chile, de España, y así fue como llegamos a, después de un trabajo bastante arduo que se los explicaré en unos minutos, a la publicación de este artículo. No tengo conflicto de interés para esta presentación, pero he recibido gracias y he trabajado con AstraZeneca y Alexion en algunos otros momentos. El artículo, como lo mencionó la doctora Lluvia, es diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes con hipofosfatasia. Fue publicado en Endocrine. La publicación en línea nos la dieron de regalo de Navidad el año pasado, justamente para Navidad del 2024. Y a partir de ese momento hicimos un esfuerzo supremamente grande para que estuviera disponible sin costo para todo el público, porque consideramos que es de sumo interés para todas las personas que trabajamos con pacientes que pueden tener esta patología. ¿Cómo desarrollamos este artículo? Entonces, nosotros lo primero que hicimos fue determinar el marco en el cual íbamos a trabajar, y para eso determinamos que era necesario contestar 9 preguntas principales con respecto a la enfermedad. La primera es cómo se presentan clínicamente los pacientes con hipofosfatasia, qué estudios bioquímicos son útiles en el diagnóstico de pacientes con hipofosfatasia, qué imágenes se recomiendan en pacientes con hipofosfatasia, en qué pacientes está indicado el estudio genético para confirmar el diagnóstico, qué complicaciones tienen los pacientes con hipofosfatasia, cuáles son los objetivos de tratar un paciente con terapia de reemplazo enzimático, cuándo se debe iniciar el tratamiento de reemplazo enzimático en pacientes con hipofosfatasia,
cuáles son los riesgos de la terapia de reemplazo enzimático y por último, cómo realizar el seguimiento clínico y paraclínico de estos pacientes. Como ustedes se dan cuenta, es un artículo que abarca prácticamente de toda la enfermedad, desde el momento en el que el paciente ingresa a nuestro consultorio hasta el momento en el que lo vamos a tener en seguimiento durante prácticamente el resto de su vida. Ustedes van a encontrar toda la evidencia desglosada en el artículo de cada una de estas preguntas, pero hoy especialmente teniendo en cuenta que somos ya endocrinólogos de adultos y pediatría los que estamos trabajando en esta conferencia, quise enfocarme en algunos aspectos principales, que son cuáles son los objetivos de tratar los pacientes con terapia de reemplazo enzimático, cuándo se debe iniciar esa terapia de reemplazo enzimático, cuáles son los riesgos de la terapia de reemplazo enzimático. ¿Por qué? Porque esto es lo que más me preguntan las personas en el día a día cuando se enfrentan a pacientes con esta enfermedad huérfana. Usualmente es como, ok, es fácil de diagnosticar relativamente, pero ¿qué hacemos ahora? A ese paciente hay que tratarlo, a este paciente no hay que tratarlo, ¿qué criterios utilizo? ¿Cómo debo hacer ese tratamiento? ¿Cómo hago el seguimiento de estos pacientes? Entonces, les decía que para desarrollar ese artículo, nosotros lo que hicimos fue primero hacer una búsqueda en las bases de datos acerca de toda la evidencia publicada. Encontramos que habían 1504 artículos ingresados en las bases de datos y al ser una enfermedad huérfana, nosotros ampliamos la búsqueda a literatura gris como Google Scholar y otras bases de datos por el estilo para poder tener mayor literatura y mayor peso en la evidencia que nosotros estábamos analizando. De estos primeros artículos eliminamos 396 referencias duplicadas, nos quedamos con 1127 y excluimos de estas 884, dado que el tipo de estudio o el tiempo de publicación no entraban dentro del rango que nosotros habíamos determinado para la publicación, y de ahí en adelante nos quedamos con 243 artículos y de estos nos dimos cuenta que 182 no tenían realmente relevancia clínica, eran solamente reportes aislados de casos sin nada más que aportar a la literatura o eran artículos que estaban probablemente solamente mencionando la patología en algún párrafo de un estudio o de una revisión más extensa. Finalmente nos quedamos con 61 artículos que tenían una evidencia suficiente para poder ingresar en una revisión como la que nosotros publicamos y graduamos la intensidad de las recomendaciones que se publican en el artículo dependiendo de la intensidad de la recomendación, si es débil o fuerte dependiendo de la carga de evidencia que tenía, la dirección de esa recomendación, si es a favor o en contra del enunciado. Y por supuesto, al ser una enfermedad huérfana, lastimosamente todavía no tenemos literatura suficiente y esta es la invitación para todos para que publiquemos los pacientes que vayamos encontrando a lo largo del camino, porque hay algunas recomendaciones que tienen que basarse en la opinión de expertos todavía. Entonces, para recordar un poquito, la hipofosfatasia es una enfermedad huérfana, es una enfermedad de baja prevalencia, de carácter hereditario en la mayoría de los casos, y tiene afectación multisistémica. ¿Por qué? Porque la enzima comprometida, que es la fosfatasa alcalina no específica de tejido, es una enzima que, como su nombre lo indica, no es específica de tejido, está presente en prácticamente todos los tejidos del ser humano, pero principalmente tiene un rol en el tejido óseo. Y es así como nosotros vemos que el que más se afecta es este sistema a nivel de las características clínicas de nuestros pacientes. La enzima está codificada por el gen ALPL, que se encuentra en el brazo corto del cromosoma 1, y usualmente la enfermedad ocurre porque hay una pérdida de la función de la fosfatasa alcalina no específica de tejido. En Latinoamérica no existen estudios de incidencia aún. Estamos trabajando en ello. Espero que más adelante les pueda compartir un estudio de investigación que estoy empezando a adelantar para poder empezar a tener datos en Latinoamérica, pero tenemos por ahora reportes de Estados Unidos y de Europa. Entonces sabemos que las formas graves de la enfermedad en la población europea se estima que ocurren uno por cada 300.000 habitantes. En Estados Unidos se estima que ocurren uno por cada 100.000 habitantes, pero también sabemos que existen poblaciones endogámicas donde la prevalencia es mucho más alta, como por ejemplo los menonitas en Canadá, donde uno de cada 2.500 están afectados por formas graves de hipofosfatasia. Para recordar un poquito la fisiopatología de la enfermedad,
nosotros sabemos que para poder tener la formación y la elongación de cristales de hidroxiapatita en estas vesículas que se forman en osteoblastos y en condrocitos, tenemos un sustrato que es el pirofosfato. Este tiene que desdoblarse a fosfato orgánico para poderse unir al calcio y formar los cristales de hidroxiapatita y producirse la mineralización ósea. Cuando la fosfatasa alcalina no específica de tejido no está funcionando, el pirofosfato no es capaz de desdoblarse en la forma orgánica, en las moléculas de fosfato orgánico, y este pirofosfato se convierte en un inhibidor de la mineralización ósea. Y es así como no se forman cristales de hidroxiapatita y no hay una mineralización adecuada del osteoma y del tejido óseo. Esto a nivel general es lo que sucede tanto en hueso como en dientes, pero tenemos otra función muy importante, sobre todo en las formas más graves que las vemos en pacientes pediátricos principalmente, y es que recordemos que esta enzima también es esencial para el paso de vitamina B6 al sistema nervioso central. La piridoxina tiene que defosforilarse para poder pasar la barrera hematoencefálica y ser sustrato de neurotransmisores como el GABA, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede en estos pacientes con formas graves? Que no tenemos la producción de estos neurotransmisores y los pacientes empiezan a tener convulsiones desde edades muy tempranas, desde el periodo neonatal, convulsiones que son graves y solamente responden justamente al tratamiento con piridoxina. ¿Cómo hacemos el diagnóstico clínico de estos pacientes en pediatría cuando sospechamos que estos pacientes pueden tener la enfermedad? Estos criterios están basados en estudios clínicos que vienen de la base de datos del Registro Mundial de Pacientes. A lo largo del tiempo, a partir de que se empezó a desarrollar la terapia de reemplazo enzimático, y esto sucede con todas las enfermedades huérfanas, se empezó a ampliar la investigación en la enfermedad y entonces empezaron a aparecer más número de países que empezaron a reportar sus pacientes al Registro Mundial de Pacientes. ¿Qué fue lo que se hizo desde el punto de vista epidemiológico? Se tomó las manifestaciones clínicas que presentaban estos pacientes, las agrupó por frecuencias y después se determinó cuáles podían llegar a ser más específicas de la patología, porque aunque hay algunas que se presentan con mayor frecuencia, no son características que son específicas de la patología, y es así como dividieron finalmente los criterios diagnósticos y los criterios clínicos en criterios mayores y criterios menores. Entonces, en pediatría y en adultos tenemos que cualquier paciente que tenga una variante patogénica o probablemente patogénica en ALPL, pues esto va a ser un criterio mayor. Usualmente los pacientes no llegan directamente con el estudio molecular de entrada, excepto pacientes que ya son familiares de otra persona que ha sido diagnosticada con la patología. Entonces, cuando tenemos un familiar que está afectado, que fue diagnosticado, se hace el cribado en la familia y es posible que lleguen los pacientes directamente ya con el estudio molecular. La elevación de los sustratos de la fosfatasa alcalina no específica de tejido, como por ejemplo el pirofosfato, el piridoxal, la fosfetanolamina, la elevación de esos sustratos también hace que nosotros sospechemos que la enzima no está funcionando. Usualmente y lastimosamente, estos sustratos no se miden de forma común en el laboratorio. Algunas veces los vemos en los tamizajes metabólicos, sobre todo la fosfatanolamina en orina. La podemos encontrar en los tamizajes metabólicos cuando se están sospechando errores del metabolismo. El pirofosfato y el piridoxal no se hacen mediciones comúnmente y hay muchos laboratorios que no los tienen disponibles, pero si nosotros tenemos acceso a esto, esto nos puede apoyar el diagnóstico de los pacientes. Por supuesto, en pediatría, encontrar en las radiografías raquitismo. Esto es un criterio diagnóstico mayor, ya que esta es la condición final a la que está llegando el paciente por la deficiencia enzimática. La pérdida dental temprana a traumática en pacientes pediátricos es muy importante y es una característica clínica que es poco frecuente en otras patologías y por eso se enfatiza tanto como un criterio mayor en hipofosfatasia. Acordémonos que todas las personas que tengan hijos y los que trabajamos en pediatría, sabemos que los dientes residuales empiezan a cambiar después de los 5 años, usualmente. Usualmente la gran mayoría por encima de los 6. Hablamos de pérdidas dentales tempranas o traumáticas cuando esta pérdida dental se produce antes de esta edad. Entonces son pérdidas que se producen antes de los 5 años.
Y otra característica muy importante, y para todos los que han visto los dientes deciduales o recuerdan sus propios dientes deciduales cuando los estaban cambiando, el diente pierde la raíz se reabsorbe antes de hacer ese recambio dental. En la hipofosfatasia, esta pérdida temprana traumática además se produce con la raíz completa, entonces se pierde el diente decidual y sale con toda la raíz, y eso nos tiene que llamar mucho la atención. Existen unos criterios menores que se presentan muy frecuentemente, pero no son característicos de la enfermedad. Entonces, en pediatría vemos pacientes que tienen falla para crecer o talla baja. Recordemos que prácticamente todas las enfermedades pediátricas que puedan llegar a tener un compromiso sistémico producen una falla para crecer y talla baja. Entonces, aunque la gran mayoría de pacientes con hipofosfatasia presentan esta condición, no es característica específicamente de la enfermedad y por eso es un criterio menor. El retraso motor, usualmente este se produce porque no hay una osificación correcta y además el paciente presenta dolor, entonces presenta retraso en alcanzar los hitos motores. Hay craneosinostosis, puede producirse nefrocalcinosis porque esta acumulación de calcio y pirofosfato al no poderse depositar en la matriz ósea, pues tiene que eliminarse de alguna forma, se precipita y produce nefrocalcinosis. Las comunes respondedoras a vitamina B6, como conversamos hace un momento en la fisiopatología, son también un criterio menor porque hay otros errores del metabolismo que también las producen. Y el dolor crónico en pacientes pediátricos es un criterio menor, ya que hay muchas otras patologías que también lo pueden llegar a producir. ¿Cómo sospechamos el diagnóstico y cómo hacemos ese diagnóstico clínico? Cuando tenemos dos criterios mayores o tenemos un criterio mayor y dos criterios menores. ¿Qué pasa con los pacientes adultos? Entonces, en adultos también se hizo esta recolección de datos. Lastimosamente, hay mucha menos cantidad de pacientes adultos reportados y es porque usualmente las formas de hipofosfatasia que se presentan en la edad adulta, cuando se diagnostican en la edad adulta, son formas más leves, tienen menor carga genética, usualmente tienen un poquito más de actividad enzimática residual y es por esto que hay menos reportes. Pero tenemos también unos criterios basados en el mismo análisis epidemiológico y uno de ellos es, por supuesto, tener una variante patogénica o probablemente patogénica en ALPL, también la elevación de los sustratos de la enzima, como los mencionamos en la edad pediátrica. En pacientes adultos, la presencia de fracturas femorales atípicas se presenta muy característicamente en esta enfermedad. Y entonces tenemos que sospecharlo cuando empezamos a ver pacientes adultos que no se fracturan de la forma usual, que se fractura un paciente con osteoporosis. Las fracturas metatarsales por estrés repetitivas también son un criterio mayor. No es usual encontrarlo tampoco en adultos, pero cuando ustedes las vean, entonces tienen que empezar a pensar en esta patología. La nefrocalcinosis en adultos también es un criterio menor. ¿Por qué? Porque sucede lo mismo que en la edad pediátrica. Este calcio y este fósforo se precipitan y pueden producir calcinosis a nivel renal, por ejemplo. El dolor crónico, que no es patognomónico de la patología, pero se presenta en la gran mayoría de los pacientes. En adultos también se presentan pérdidas dentales tempranas atraumáticas, entonces son pérdidas ya de dentadura permanente de forma atraumática, no son dientes que han tenido caries, porque acordémonos que la caries viene es por el dulce literalmente y por el efecto bacteriano que se presenta con la pérdida del esmalte, sino que aquí hay una pérdida dental porque hay una alteración de la articulación alveolo-dental. Las fracturas con pobre consolidación en cualquier lugar del cuerpo también nos deben llevar a pensar en esta patología y la condrocalcinosis. Entonces, en adultos también sospechamos el diagnóstico cuando hay dos criterios mayores o hay un criterio mayor y dos menores. ¿Cómo hacemos el recorrido diagnóstico entonces de un paciente con sospecha de hipofosfatasia? Entonces nosotros hablamos de algunos signos y síntomas que nos lleven a sospechar la enfermedad o pacientes que ya tienen la historia familiar de hipofosfatasia. ¿Qué es lo que hacemos con estos pacientes? Hacemos una cuantificación de fosfatasa alcalina. Es un estudio supremamente sencillo que lo tomamos todo el tiempo realmente en muchos pacientes para muchas patologías. Es la fosfatasa alcalina que pedimos comúnmente. Esa es la fosfatasa alcalina no específica de tejido. Y acordémonos que existen unos valores y unos rangos de normalidad que dependen de la edad y del género. Eso es muy importante, sobre todo para la población pediátrica. En adultos es un rango fijo, pero en pediatría tenemos que ver que ese valor concuerde con la edad y el género del paciente.
¿Por qué? Porque muchas veces el reporte de laboratorio nos especifica solamente el valor, el rango de adultos, o a veces incluso ni siquiera el rango de adultos. Yo me acuerdo, tanto en México y aquí en Colombia sucede también, que cuando reportan una fosfatasa alcalina ponen normal desde cero, y no, la fosfatasa alcalina nunca es normal desde cero. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esos rangos de normalidad, tanto para niños como para adultos. Entonces, si esa fosfatasa alcalina está normal o alta para la edad y para el género, descartamos la enfermedad de entrada y tenemos que considerar otros diagnósticos diferenciales porque la característica sine qua non es que tiene que haber niveles bajos de fosfatasa alcalina de forma persistente. Entonces, como dijimos de forma persistente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que repetir el estudio. Nuevamente, tenemos que cuantificar fosfatasa alcalina. Y si este es persistentemente baja a lo largo del tiempo, tanto para la edad como para el género, entonces estamos empezando a ir por la línea diagnóstica. Recordemos que cuando el paciente presenta una fractura en los siguientes meses durante la consolidación de la fractura, puede haber una elevación normal de la fosfatasa alcalina por el proceso de consolidación justamente. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiene una fractura, lo ideal es esperar más o menos, en pediatría podemos esperar 2 meses, en adultos esperamos hasta 3 meses antes de hacer una segunda cuantificación de fosfatasa alcalina. ¿Por qué? Porque podemos tener un valor limítrofe normal por esa elevación que se produce durante la consolidación, pero realmente en estado basal el paciente puede tener una fosfatasa alcalina baja. ¿Qué tenemos que hacer después? Descartar otras causas de fosfatasa baja de forma persistente. Son muy pocas realmente, pero tenemos que considerarlas. En pediatría, la principal, y en adultos también, la desnutrición. Y en nuestros países, en Latinoamérica, esta es una causa bastante importante de fosfatasa baja. El tratamiento quimioterapéutico, por ejemplo, la falla renal crónica de por sí pueden alterar los niveles de fosfatasa alcalina. Si nosotros encontramos esa otra causa, pues tratamos la etiología de esa otra causa. De lo contrario, si descartamos cualquier otra causa, entonces nosotros vamos a continuar evaluando a nuestro paciente y vamos a buscar esos criterios clínicos, radiológicos y de laboratorio que sean compatibles con hipofosfatasia. Entonces, en adultos podemos encontrar la presencia de pseudofracturas, fracturas, no consolidación de fracturas, osteomalacia y en pediatría principalmente signos de raquitismo o la craneosinostosis. Si no encontramos estos hallazgos clínicos o radiológicos o de laboratorio en el paciente, probablemente tenemos que continuar el seguimiento del paciente. ¿Por qué? Porque el hecho de que el paciente tenga una fosfatasa alcalina persistentemente baja, pero en ese momento no tenga una clínica florida o no tenga todavía hallazgos de laboratorio, no quiere decir que en el tiempo no los va a presentar. Acordémonos que esta es una enfermedad que va gastando el organismo a lo largo del tiempo. Entonces, si yo diagnostico a un paciente, diagnostico a un familiar y el familiar no tiene en ese momento manifestaciones clínicas, no le digo, ok, usted no tiene manifestaciones clínicas y chao, no lo vuelvo a ver. No. Acordemos que esta enfermedad se acumula a lo largo del tiempo, las entesopatías se acumulan, las acroileitis se acumulan, las espondilopatías se acumulan a lo largo del tiempo y entonces este paciente, aunque hoy no presente manifestaciones clínicas, puede que mañana las tenga. Una vez confirmamos el diagnóstico de hipofosfatasia, podemos hacer la secuenciación genética si no la teníamos previamente. ¿Por qué una secuenciación? Porque la gran mayoría de alteraciones y de mutaciones reportadas en las variantes reportadas en el gen ALPL son variantes puntuales. Entonces, en el 95% de los casos, por medio de una secuenciación, vamos a encontrar la variante. Si nosotros encontramos una variante patogénica o probablemente patogénica, nosotros pues derivamos al paciente a una consulta de genética para consejería genética y confirmamos el diagnóstico. Si esa secuenciación es negativa, recordemos que nos queda todavía un 5% de pacientes que pueden tener otro tipo de variantes génicas, como pueden ser de lesiones o duplicaciones de partes importantes del gen. Entonces podemos optar por otro estudio si tenemos una sospecha fuerte como es el MLPA. Y de encontrarse positivo, nuevamente ese paciente lo derivamos a genética, de encontrarse negativo, tenemos que también mandarlo a genética para que hagan un análisis más amplio del gen. Y si nos encontramos con algo que los genetistas no trabajan mucho y es como su dolor de cabeza y que son las variables de significado incierto para nosotros también, entonces tenemos que empezar a hacer un análisis de esa variante de significado incierto para ver si realmente es así o si la podemos reclasificar de alguna forma.
¿Cuáles son entonces esos objetivos de tratar pacientes? Entonces vamos a empezar con los pacientes pediátricos. Entonces en los pacientes pediátricos lo primero es que tenemos que individualizar el tratamiento y buscar los objetivos específicos de acuerdo a cada uno de nuestros pacientes. Si yo tengo un paciente con una forma perinatal de hipofosfatasia, lo primero va a ser la sobrevida. Acordémonos que estos pacientes sin tratamiento tienen una mortalidad por encima del 80% porque no desarrollan caja torácica, no tienen un patrón ventilatorio adecuado, mueren por falla ventilatoria y por convulsiones también asociadas a la patología. Entonces, lo primero es, si yo tengo una forma perinatal, mi objetivo va a ser la sobrevida. Estos pacientes con terapia de reemplazo enzimático tienen una sobrevida por encima del 90%. Entonces, cambia definitivamente el panorama cuando tenemos tratamiento versus no tenerlo. Es diferente, por ejemplo, al otro espectro de la edad pediátrica, donde tenemos pacientes adolescentes que iniciaron síntomas más tardíamente. En esos pacientes probablemente el objetivo va a ser llegar a tener una acreción ósea adecuada, es decir, que logren mineralizar y tener una reserva ósea suficiente para el resto de su vida, que logren alcanzar una talla final adecuada, que tengan un crecimiento y un neurodesarrollo adecuado. Esta es una recomendación fuerte a favor, por supuesto, y es individualizar cada uno de nuestros pacientes. No se recomienda y no debe ser un objetivo para tratar a ningún paciente, ni pediátrico ni de adultos, normalizar los niveles de fosfatasa alcalina. Cuando nosotros tenemos un paciente en terapia de reemplazo enzimático y le medimos la fosfatasa alcalina, van a aparecer valores exorbitantes en rangos de miles. ¿Y es por qué? Porque acordémonos que la molécula no es la fosfatasa alcalina nativa, es una molécula que se ha modificado para aumentar su vida media y poder tener la acción de reemplazo que no está teniendo la enzima nativa. Entonces, si yo mido fosfatasa alcalina en cualquier paciente que está en tratamiento, va a tener valores bastante elevados. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque en mi experiencia, ¿qué ha pasado? Cuando por alguna otra razón estos pacientes llegan a urgencias o a cualquier otra consulta médica, por cualquier motivo, y les miden fosfatasa alcalina y dicen, no, está supremamente alto y se lo suspenden el tratamiento de forma errónea, pensando que se está sobredosificando el paciente. Entonces, esta es una recomendación fuerte en contra. No es un objetivo normalizar los niveles de fosfatasa alcalina. Ya hablamos hace un momento de la población perinatal y es supremamente importante la sobrevida en estos pacientes. El objetivo de tratar pacientes con formas perinatales de hipofosfatasia es la sobrevida. Cambia totalmente el panorama y la sobrevida con calidad de vida además es algo que simplemente existe a partir de del desarrollo de la molécula de reemplazo. Esta es una recomendación fuerte a favor. Ya hablábamos que en adolescentes lo principal es lograr tener un crecimiento adecuado, lograr tener una acreción ósea adecuada. En pacientes pediátricos lo mismo. Lo principal es tener un crecimiento adecuado, minimizar el dolor, minimizar las molestias, y esto lo logra la terapia de reemplazo enzimático. En adultos, ¿qué tenemos? Entonces, también el objetivo principal de tratar un paciente adulto es el dolor, el control del dolor de estos pacientes. Usualmente, y va a ser, lo vamos a ver más adelante, uno de los criterios para iniciar terapia de reemplazo enzimático en pacientes adultos es el dolor que requiere opioides o que no se ha podido controlar con opioides. El otro objetivo es lograr que estos pacientes tengan una funcionalidad más allá de lo que estaban teniendo. Usualmente son pacientes que no logran caminar o tienen una marcha alterada, una marcha dolorosa, que no pueden hacer actividades cotidianas por la enfermedad y, por supuesto, el objetivo es mejorar su calidad de vida y disminuir la carga de la enfermedad. Y el otro objetivo en adultos es lograr la consolidación de fracturas, la mejoría de pseudofracturas, mejorar estas condiciones de no unión que se presentan en pacientes adultos, evitar la recurrencia de fracturas. Como les mencionaba hace un momento, en adultos la evidencia que hay no es muy fuerte, todavía no hay mucha evidencia en pacientes adultos y por eso la recomendación es débil a favor de hacer cada una de estas recomendaciones que acabamos de mencionar. Entonces, ¿cuándo iniciamos esta terapia de reemplazo enzimático en pacientes con hipofosfatasia pediátricos? Dijimos sí o sí en las formas perinatales e infantiles. ¿Por qué? Porque de esto depende la sobrevida del paciente y por eso la recomendación es fuerte a favor.
Cuando tenemos pacientes pediátricos con alteraciones osteoarticulares y debilidad, estos pacientes probablemente van a tener retraso en el desarrollo motor, van a tener dolor, van a tener un crecimiento inapropiado de sus extremidades por la deformidad que se está causando por el raquitismo. Estos pacientes pueden ser candidatos a tratamiento también y es una recomendación débil a favor. En las formas específicas donde solamente el compromiso es dental y no hay compromiso sistémico, no está recomendado el tratamiento. Hasta ahora la terapia de reemplazo enzimático no ha demostrado que mejore las manifestaciones dentales de la hipofosfatasia. Y por eso en las formas de odontohipofosfatasia, que es la forma en la que solamente hay alteración dental, no está recomendado el inicio de terapia de reemplazo enzimático y eso es una recomendación fuerte en contra de no iniciarla. Acordémonos que la densitometría, como este es un raquitismo, es una osteomalacia, no vamos a ver alteraciones a nivel de la densitometría. Y por eso las alteraciones en la densitometría no son criterios ni para iniciar terapia, ni para monitorizar la terapia de pacientes con terapia de reemplazo enzimático, ni en niños ni en adultos. Esa es una recomendación fuerte en contra. En pacientes adultos, ¿qué tenemos? Entonces, pacientes que pueden tener alteraciones osteoarticulares, debilidad marcada, complicaciones asociadas a esa osteomalacia, que tengan pseudofracturas, fracturas por fragilidad, pacientes que no logran consolidar fracturas, como les mencionaba hace un momento, pacientes que tienen dolor intratable o dolor que no responde a opioides, pacientes que empiezan a tener compromiso acumulativo de la enfermedad, como es la espondiloartropatía, la acroleitis, las enteropatías, las condrocalcinosis. En esos pacientes puede estar indicada la terapia de reemplazo enzimático. No está aprobada en todos los países, específicamente en México en adultos. Tiene que ir a una junta realmente para poder tener tratamiento un paciente con adultos, pero es muy importante que conozcamos la patología para poder llevar y presentar a este paciente de la mejor forma. La pérdida o la falla de la osteosíntesis en estos pacientes también es un criterio para tratar pacientes que persisten con inestabilidad después de la cirugía o pacientes que después de la cirugía presentan una segunda fractura alrededor del implante que se le hizo al paciente. Estos pacientes pueden ser candidatos a tratamiento también. Acordémonos que en adulto todas estas recomendaciones son débiles a favor en este caso. ¿En qué momento voy a suspender la terapia de reemplazo enzimático o cuánto tiempo va a durar este tratamiento? Entonces, acordémonos que nosotros planteamos unos objetivos individuales para cada paciente. Entonces, la duración del tratamiento va de acuerdo al cumplimiento de los objetivos que yo tuve con mi paciente. Si con mi paciente mi objetivo era que sobreviviera, que tuviera un desarrollo de la caja torácica y que no convulsionara, entonces empiezo a tener esos cumplimiento de esos objetivos y después probablemente me planteo que tenga un crecimiento y un neurodesarrollo adecuado en el caso de un paciente pediátrico. Si tengo un paciente adulto, donde mi objetivo era controlar el dolor y mejorar y consolidar la fractura y evitar que aparezcan nuevas fracturas, entonces probablemente si estoy cumpliendo esos objetivos, esto me dice que la terapia está siendo exitosa y voy a continuar la terapia. Hasta ahora no existen criterios para suspender la terapia en casos en los que hay una respuesta adecuada. ¿Por qué? Porque es una condición genética que la terapia de reemplazo no la va a cambiar. Va a cambiar la manifestación, va a cambiar las consecuencias, pero no cambia el gen todavía. Eh, ¿En qué casos se para la terapia de reemplazo enzimático realmente? Cuando no hay cumplimiento, cuando el paciente adulto decide no tratarse, cuando en caso de los pacientes pediátricos el cuidador, a pesar de conocer los riesgos y los beneficios, decide no tratar al paciente, entonces en estos casos pues no hay nada más que hacer y se tiene que retirar la terapia de reemplazo porque pues no decidieron no recibirla. Y también la suspendemos cuando no se están cumpliendo los objetivos del tratamiento, a pesar de que el paciente sí cumple con el tratamiento. Es decir, si mi objetivo era que este paciente que había presentado, no sé, 5 fracturas, entonces a partir de que inicie el tratamiento se fracture solamente menos, pues que se fracture una vez o no se fracture, pero el paciente persiste fracturándose con la misma frecuencia, entonces no estoy cumpliendo el objetivo de mi tratamiento y tengo que replantear el continuar o no la terapia. Si es posible, idealmente, antes de suspenderla, lo ideal sería poder medir si el paciente está teniendo la presencia de anticuerpos inhibidores
no es fácil de medir. Se pueden apoyar por representantes de la industria que los estén visitando con la terapia para poder medir estos anticuerpos porque no están disponibles en todos los laboratorios. ¿Cuáles son los riesgos de esta terapia de reemplazo enzimática y qué vamos a hacer? La mayoría de los efectos adversos se presentan a nivel local. Esta es una inyección que tiene que ponerse el paciente y entonces vamos a tener condiciones que se asocian al sitio de inyección. Entonces vamos a tener eritema, puede haber dolor y si el paciente, al igual que en la gran mayoría de terapias de reemplazo que nosotros suministramos como endocrinólogos, no rota el sitio de aplicación, puede presentar cualquier tipo de lipodistrofia, tanto lipohipertrofia como lipoatrofia. Puede tener también, en casos extremadamente raros, reacciones de hipersensibilidad. ¿Qué tenemos que hacer para tratar de evitar estas condiciones? En todos los casos, lo principal es la educación y el entrenamiento, tanto al paciente como a sus cuidadores, tanto de la enfermedad como de la forma correcta de aplicar el tratamiento. En los casos de hipersensibilidad, entonces tenemos que ver qué tan grave es la hipersensibilidad que el paciente está presentando para definir si es necesario o no retirar el tratamiento de forma permanente o de forma temporal y hacer una terapia de desensibilización previo al reinicio de la terapia. Siempre que tengamos efectos adversos de cualquier tipo, nuestra recomendación como expertos en el artículo era reportar estos eventos. ¿Por qué? Porque no es una enfermedad frecuente, es al menor aún el número de personas que están en terapia y entonces tenemos que conocer qué está pasando en el mundo con estos pacientes que están en terapia. Entonces, la forma de conocerlo es haciendo ese reporte de estos eventos adversos. Cuando tenemos reacciones graves de hipersensibilidad, la recomendación es detener la terapia. Y el reinicio se puede hacer siempre después de un análisis del paciente y definiendo si solamente con una terapia para disminuir esta reacción se puede llegar a lograr continuar el tratamiento y el beneficio pues supera el riesgo de otra reacción de hipersensibilidad. Siempre tenemos que recordar rotar los sitios de aplicación, idealmente registrarlos para que el paciente realmente los esté teniendo en cuenta y no tenga reacciones a nivel local. Entonces, estas reacciones alérgicas que les mencionaba se pueden, las dividimos en dos grupos, que son la anafilaxia, entonces ya son pacientes que tienen dificultad respiratoria, que tienen angioedema asociado a erupción cutánea, y las reacciones más leves de hipersensibilidad que tienen síntomas menos específicos como fiebre, puede haber vómito, la erupción también, irritabilidad en el caso de pacientes pediátricos más pequeños, y el prurito, bien sea generalizado o localizado. Las reacciones locales en el sitio de inyección les mencionaba que son usualmente las que encontramos en la gran mayoría de medicamentos que se aplican de forma inyectable, como son el eritema en el lugar de la aplicación, puede haber cambios de pigmentación, puede haber hipertrofia o atrofia dérmica si no se rota el sitio de aplicación. ¿Cómo hacemos el seguimiento de los pacientes? Entonces tenemos que tener tres cosas importantes para el seguimiento. Acordémonos que el seguimiento va a ser clínico, va a ser radiológico y va a ser también de laboratorio, dependiendo de cada uno de nuestros pacientes. Entonces, a nivel clínico, ¿qué es lo que tenemos que evaluar en cada visita? ¿Cómo va el dolor? Acordémonos que esta es una patología que produce mucho dolor, desde la edad pediátrica hasta los adultos. Tenemos que evaluar cómo está la calidad de vida de este paciente, si realmente el tratamiento está teniendo un impacto en su calidad de vida. En pacientes pediátricos, supremamente importante cómo va el neurodesarrollo, si está alcanzando los hitos del neurodesarrollo, cómo está creciendo, si está creciendo de forma correcta, de forma satisfactoria con la terapia. A nivel odontológico, siempre estos pacientes tienen que ser evaluados. Acordémonos que la terapia no cambia las manifestaciones dentales y por eso tienen que tener un control muy estricto a nivel odontológico. Deben tener valoraciones por oftalmología, porque en los estudios pivotales hubo un paciente que se presentó con una calcificación intraocular. No se cree que esté asociada a la terapia, se cree que está más asociada a la enfermedad, pero al no poderse determinar de forma fehaciente, lo ideal es que estos pacientes estén en un control mínimo anual con oftalmología. Y siempre debemos evaluar la funcionalidad de los pacientes, si está mejorando su funcionalidad o no. Si el niño puede jugar, correr con los demás niños, si el adulto es capaz de caminar, de levantarse de una silla sin dolor y sin apoyo, etc.
A nivel bioquímico, ¿qué vamos a evaluar? Entonces, vamos a evaluar siempre cómo está el metabolismo fosfocálcico en estos pacientes. Acordémonos que la enfermedad puede producir hipercalcemia, puede producir hipercalciuria, entonces tenemos que evaluar cómo están estos parámetros, tenemos que hacer un seguimiento a la nefrocalcinosis si se está presentando, ver cómo está la función hepática y ver cómo evoluciona la función renal. En el caso de pacientes que, a pesar de tener cumplimiento del tratamiento, no tengan una respuesta adecuada, tenemos que considerar la medición de anticuerpos y acordémonos que no es necesario, y por eso la recomendación es fuerte en contra, la medición de fosfatasa alcalina. En el seguimiento de pacientes que están en terapia, no necesitamos medir fosfatasa alcalina. Y a nivel radiológico, entonces necesitamos siempre hacer controles del ultrasonido renal, porque acordémonos que tanto la patología como también la terapia pueden llegar a producir nefrocalcinosis por esas alteraciones y esas como acomodaciones que empieza a haber en el metabolismo fosfocálcico. En pacientes adultos principalmente y en pacientes pediátricos más grandes, la condrocalcinosis tiene que ser evaluada y si ya se estaba presentando, tenemos que evaluar cómo evoluciona a lo largo del tiempo por medio de radiología y hacer el seguimiento de fracturas o pseudofracturas si el paciente las estaba presentando. En pacientes pediátricos es supremamente importante tener de forma basal y durante el seguimiento radiografías de muñecas y rodillas para evaluar cómo está el grado de raquitismo, si ese raquitismo está mejorando o no está mejorando a lo largo del tiempo. Y acordémonos que no es necesario ni como criterio para inicio de tratamiento ni durante el seguimiento la densitometría en estos pacientes. ¿Qué mensajes les dejo entonces? Acordémonos que la hipofosfatasa es una enfermedad huérfana, es una enfermedad poco frecuente, pero que en el momento de diagnosticarla, el tratamiento cambia el pronóstico y la vida del paciente. Es por esto que es muy importante conocerla y diagnosticarla a tiempo, agilizar ese diagnóstico y estandarizar los criterios que nosotros necesitamos y vamos a tener en cuenta para definir qué pacientes son candidatos o no a tratamiento. Hay que racionar el seguimiento de estos pacientes. ¿Por qué pusimos esta recomendación dentro de la discusión y las conclusiones de este artículo? Porque encontramos que previamente se había como promulgado que estos pacientes necesitaban un análisis bioquímico extremadamente amplio, que realmente no tiene nada que ver con la patología y tampoco tiene nada que ver con el tratamiento. Y sobre todo en países como el nuestro, donde los recursos no siempre son tan grandes para poder derrocharlos en estudios que son innecesarios, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta muy bien los objetivos que nos estamos planteando, la fisiopatología de la enfermedad para poder definir cuáles son los paraclínicos que vamos a visitar en el seguimiento de los pacientes. Y acordémonos que siempre nuestro objetivo ante cualquier enfermedad es impactar de forma positiva la carga de la enfermedad sobre la calidad de vida y la funcionalidad del paciente. Y en una enfermedad que puede tener formas tan graves como las formas perinatales, también tenemos que impactar sobre la sobrevida de estos pacientes. Muchas gracias y quedo atento a sus inquietudes y sus preguntas. Muchas gracias, Gladys, por la plática. Si alguien tiene alguna pregunta, puede escribirla en el chat y la leemos, o si bien le podemos dar la palabra con toda confianza. Vladimir no come. Ya se está durmiendo porque está a medianoche en Bogotá ahorita. Pero tranquilos, no pasa nada. Estoy acá listo para contestar cualquier duda o escuchar los comentarios que alguno de ustedes tengan acerca de la enfermedad. Excelente charla. Muchas gracias, doctor Vladimir. Dice la doctora Tabita, ella es endocrinóloga pediatra. También, Erika, muchas gracias por la plática. También endocrinóloga pediatra. ¿Alguna pregunta, chicos? A ver. Pues todo es excelente. Como es un tema realmente que no es tan conocido, están preguntando sobre costos y si existe en sector salud el tratamiento, la terapia de reemplazo. Sí. En Colombia específicamente yo les cuento cómo funciona nuestro sistema de salud con respecto específicamente a muchas enfermedades huérfanas. Aquí el sistema de salud cubre absolutamente todo, todo.
es de los sistemas de salud de Latinoamérica, de América en general, probablemente, porque en Norteamérica no hay sistemas de salud que cubran todo en el sistema público tampoco. Acá sí lo cubre. Es el paciente, el tratamiento no está totalmente disponible en Colombia, tiene que llenarse unas cartas especiales para la entidad que regula los medicamentos y los alimentos en Colombia, que se llama INVIMA, es como una especie de FDA, pero colombiano. Y a partir de ahí nosotros hacemos la solicitud al Ministerio de Salud para la importación del tratamiento específico para cada paciente a través de la aseguradora que tenga el paciente, que es pública, el medicamento se importa y a través de ellos se le administra del programa de pacientes, usualmente que son asociaciones de pacientes con enfermedades huérfanas, que ahí son apoyadas y patrocinadas también por los laboratorios de muchas enfermedades huérfanas. Se le da educación al paciente, a sus familiares y se les garantiza la aplicación del tratamiento. En México, hasta donde yo recuerdo, y del tiempo que estuve allá, el tratamiento ya está disponible. En este momento ya está disponible, pero como les mencionaba hace un momento, tiene que ir a una junta médica para poder ser formulado. Y sé que se está importando en México para tratamiento de estos pacientes. ¿Alguna otra pregunta? Ya quisiéramos tener cobertura amplia en sector público nosotros en México, pero desgraciadamente nos falta mucho. ¿Tú te diste cuenta? Pues puras felicitaciones, Vladimir. Ok, Solamente la duda del costo, pero en general todos excelente charla. Igual espero nos haya servido para pues pensar siempre en esas enfermedades huérfanas que a veces no hacemos tanto caso y nos abocamos siempre a lo más frecuente y siempre vale la pena como resaltarlas, ¿no? Porque si bien sabemos cerebro que no sabe, no puede exacto. pensar en Es un súper diagnóstico. importante conocer enfermedades huérfanas y conocer patologías como esta, porque sobre todo, y esto es un llamado para nosotros como endocrinólogos, tanto de niños como adultos, y es que la gran mayoría de enfermedades óseas con problemas en la mineralización, nosotros las tratamos con bifosfonatos. Y los bifosfonatos, específicamente en esta patología, tienen el efecto contrario, van a empeorar la enfermedad, porque el bifosfonato necesita sí o sí la acción de la fosfatasa alcalina no específica de tejido para poder actuar y poder llegar a esa matriz ósea. Aquí lo que estamos haciendo es dándole mayor sustrato a algo que no se puede metabolizar, entonces vamos a frenar aún más la mineralización en estos pacientes. Entonces el efecto es todo lo contrario. Entonces, esa es una de las cosas por las que, como menciona la doctora Lluvia, es súper importante conocer que estas enfermedades existen y sospecharlas en nuestros pacientes. Sí, porque cuántas enfermedades no las metemos en el combo y es, osteoporosis primaria, ¿no? O empezamos a tratarlas así sin un abordaje adecuado. Pues yo creo que si no hay ninguna otra duda, no te desvelamos más. Creo que todos quedamos muy satisfechos con la plática. Les voy a compartir el artículo también a todos los compañeros para cualquier duda. Y, y Vladimir, muchísimas gracias por Bueno, tu muchísimas gracias por la cooperación invitación. y por estar a altas horas de la noche compartiéndonos tu conocimiento. Bueno, muchas gracias por la invitación y quedo atento a cualquier cosa que requieran, con muchísimo gusto. Los espero en Colombia y en Bogotá. Muy bien, acá te esperamos también algún día. Gracias. Buenas noches. Nos vemos, Vladimir. Bye.